Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Todas las mañanas seguimos rezando, seguimos suplicando al Señor por el cese de esta pandemia, por los enfermos que están gravemente y por aquellos que están recuperándose satisfactoriamente. Que el Señor siga cuidando ese proceso de curación, de sanación. Y también pedimos por los ya fallecidos, por cada uno de ellos, por la salvación de sus almas, pero también por la fortaleza de sus seres queridos que hoy día tanto lo necesitan. Hay mucho desconsuelo, hay lágrima, hay dolor, hay luto y pedimos por todos ellos. También quiero pedir en esta reflexión por el eterno descanso en el día de sus cumpleaños de mi mamita Julia Siguay Gutarra, quien desde muy pequeño me enseñó, me guió, me alimentó. De verdad que te mando un Padre Nuestro, mamita, hasta el cielo, en el día de tus cumpleaños, que todos te recordamos. También pedimos por el eterno descanso de Luisa Amelia Ferrari de Arredondo y por la salud espiritual y corporal en el día de sus cumpleaños de Janet Castro Ángeles. Que el Señor bendiga tu vida y tu trabajo. Hoy día Jesús en el Evangelio nos dice: No he venido a abolir la ley y los profetas, sino he venido a darles plenitud. Si Jesús nos dice que ha venido a darle plenitud, quiere decir que algo debe faltarle, ¿no? De algo debe carecer la ley, porque si no diría esta palabra plenitud, pleno, querría decir entonces que la ley en sí misma tiene todo y no necesita ningún tipo de cambio, de añadir o quitar algo. Pero dice aquí Jesús: he venido a darle plenitud, es decir, máxima perfección. Es decir, Jesús viene a darle la máxima perfección a la ley. Buscar su sentido verdadero, pleno, valga la redundancia. Pero ya sabemos que es una máxima perfección, ¿no? Entonces, Jesús, en base al cumplimiento de la ley, pone una advertencia. Yo les aseguro que antes acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña o coma de la ley. Una pequeña letra o coma de la ley. ¿Qué quiere decir? Que toda ley, la ley dada a Moisés, por más pequeña o insignificante que sea, es importante. Es muy importante para Jesús que se cumpla y que se enseñe. Pues cuando el domingo segundo de Cuaresma escuchamos el Evangelio de
la transfiguración de Jesús, resulta que en el monte, ¿no?, estaba Jesús y al lado dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, porque es a Moisés quien se le dio los 10 mandamientos, la ley, y Elías, que es el profeta que defendió el monoteísmo, es decir, alabar y adorar un solo Dios, Yahvé. Y en el Monte Carmelo, pues fue contra los profetas de Baal. Entonces Elías, como padre del profetismo en Israel, representa a aquellos quienes anunciaban la llegada de un Mesías, de un Salvador. Pues la plenitud de las profecías y la plenitud de la ley, de los 10 mandamientos, llega a darse en la persona de Jesús. Jesús le va a dar su máxima perfección e interpretación, sin dejar de cumplir una ley, por más pequeña que sea, por más insignificante que sea. Por ejemplo, el que llame a su hermano imbécil ya es reo de muerte. Y nosotros hoy día diríamos, pero la palabra imbécil, pues, todos los días la escucho, inclusive la digo, ¿no? Parece que no tiene sentido, no, es muy insignificante, pero si nos damos cuenta en el Evangelio, Jesús dice, es reo de muerte llamar al hermano renegado o imbécil. O sea, para nosotros no tiene significancia mucha, porque ya es una palabra casi habitual escucharla. Pero Jesús le da énfasis, mira, por más pequeña que sea, tiene un significado. Y el caso es que Jesús dice, no lo llames así, porque el reo de muerte implica también que tú o que uno, quien ha incurrido en esta falta de llamarlo así, también debe verse de que la amistad puede morir, ¿no? La reconciliación no se puede dar cuando uno utiliza términos que en vez de edificar, en vez de unir, reconciliar, más separan y ahondan más una irreconciliación, una enemistad. Y qué importante también es entender cuando Jesús nos dice hoy día ser grande o ser pequeño. Pequeño en relación a que enseñemos lo correcto. Si nosotros aquí enseñamos lo correcto en el cumplimiento de la ley, enseñando a los hijos no mentir, no robar, honra a tu padre y a tu madre, adorar a Dios sobre todas las cosas, ser educado, ser virtuoso, etc., ser obediente, etc. Estamos enseñando la ley. Ámense los unos a los otros. Estamos enseñando una ley. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros obviamos esta tarea como padres de familia, como sociedad, entonces dice Jesús, serán los menos importantes arriba en el reino de los cielos. Pero si desde aquí los enseñamos, por más pequeña que sea, como decir, buenos días papá, buenos días mamá. Oye, qué educación. Eso implica, mira, desde las cosas más ínfimas, pequeñitas, nos estamos ganando ya el cielo, ¿no? Nos estamos ganando el cielo. El hecho de que un niñito comience a tener ese temor santo de Dios, que es no miedo, simplemente el respeto de ver un crucificado y dice, ese es Diosito y me va a castigar, decimos entre comillas, ¿no? Y a veces es un troquel también eso que sembramos en los niños, el tema del castigo, pero normalmente la asociamos así, ¿no? Si te portas bien, hay premio, si te portas mal, no hay premio, hay castigo. Entonces, hay desde pequeñitos
debemos aprender y debemos enseñar para ser verdaderamente aquí, no los grandes, sino ahí arriba, ¿no? Y Jesús premiará a todo aquel que lo cumpla con entereza, con dedicación, ¿no? Con la confianza puesta sobre todo en el autor de la ley, que es el mismo Dios. Pues bien, vamos a poner algunos ejemplos en relación al cómo Jesús hace que la ley llegue a plenitud, ¿no? Que tenga su verdadera perfección, su verdadero desarrollo. Recuerden que este es un audio muy sencillo y casero. Desde que se fundó este canal, se quería hacer y se va a hacer siempre algo muy sencillito, ¿no? Esto no es un audio de apología, es decir, defensa a la fe. No. Simplemente es alimentar nuestra fe y conocer algo más de Dios, pero desde palabras bastante sencillas, en el día a día, ¿no? Gente que no necesita palabras muchas veces teológicas o filosóficas, y si las hay, explicarlas. Pero muchos nos estamos preguntando ahorita, ¿y cómo Jesús lleva a plenitud la ley? Pues la ley decía que en día sábado está prohibido curar. Está prohibido hacer un milagro o curar, simplemente curar. Entonces Jesús resulta que llega el día sábado y ve a alguien que está enfermo, ¿no? Por ejemplo, en la sinagoga, cuando cura a muchos enfermos y los hace en día sábado. Aquel que tenía la mano tullida lo pone en medio de la sinagoga y en medio de todos, teniendo esas miradas amenazantes y sorprendidas, Jesús hace el milagro y lo hace en sábado. La ley dice no debe ser sábado, pero Jesús dice sí, porque vamos a esperar que esta persona, si está en peligro grave de muerte y necesita una atención urgente, vamos a esperar hasta el día lunes en que amanezca para recién atenderlo y salvarle la vida. La ley dice que no hay que actuar, pero Jesús le da plenitud. No es que está aboliendo la ley, simplemente le está dando el espíritu que es de la misericordia y la compasión. No puede esperar, no se puede postergar la salud de un enfermo y gravemente enfermo. Se tiene que atender de manera urgente, de emergencia. Y es lo que hace Jesús. Está prohibido en sábado, ¿no?, llevar a abrevar, a beber agua a los animales. Y Jesús dice, ¿no?, ustedes que son tan hipócritas, cuando el animal, cae al pozo, no lo sacan, dice, sino hasta que amanezca, ¿no? Pero son unos mentirosos, dice a los fariseos, porque ni bien cae, ustedes le ponen algunas sistema de salida para que salga del pozo y no se ahogue, no se muera. Entonces son hipócritas porque no están cumpliendo la propia ley, ¿no? Entonces, la ley también decía que a una mujer adúltera hay que apedrearla, hay que matarla, ¿no? Pero Jesús, por ejemplo, a la mujer que la iban a apedrear, quien no tenga pecados tire la primera piedra, y nadie se atrevió a tocarla. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. O sea, la ley decía hay que apedrearla, pero Jesús dice, no, espera,
¿Y la misericordia y la compasión? ¿Dónde están? Ustedes van por el legalismo nada más, pero hay que darle espíritu a la ley. Es una persona que necesita una oportunidad de cambio. Porque si a la primera vamos a fallar y la ley nos dice esto, entonces ya irremediablemente estamos hechos para ser condenados. ¿Ya para qué esforzarme entonces en hacer algo bueno si ya estoy ya estoy ya condenado con mucha anterioridad? Entonces, la plenitud de la ley para Jesús es lo que los fariseos, lo que los escribas le habían quitado: la compasión. Una ley que atienda al ser humano, una ley que se fije en el Hijo de Dios, en los hijos de Dios, una ley que no oprima, una ley que no deje de atender al necesitado. Jesús no contradice, simplemente le va a dar su verdadero desarrollo, su verdadero entendimiento. Y qué bonito es eso, ¿no? Jesús no quiere cortar con la tradición del Antiguo Testamento, porque entre el Antiguo Testamento, que están la ley y los profetas, y el Nuevo Testamento, que es Jesús, hay una unidad, hay una continuidad, hay un entronque. ¿Sí? Entroncan tranquilamente, porque el Antiguo Testamento anuncia desde ya un Mesías y viene en el Nuevo Testamento, Jesús. Frente a este Evangelio ahora tenemos que hacernos una pregunta en medio de la Cuaresma. ¿Estoy viviendo plenamente mi vida, mi profesión, mi trabajo, mi carrera? ¿Estoy viviendo plenamente? Teniendo en cuenta que plenitud es alcanzar la máxima perfección o desarrollo de lo que en ese momento estoy viviendo o estoy haciendo. Entonces, ¿estoy en la plenitud de mi trabajo? ¿Me siento feliz? ¿Estoy dando al máximo? ¿Me estoy desarrollando bien? ¿Estoy en la plenitud en la cual me siento capacitado, en que estoy llegando preparado a una Semana Santa? Pero hay preguntas muy interesantes, ¿no? Como esa, ¿no? Siento que estoy en la plenitud de mi vida, de mi profesión. Siempre tendemos también a decir lo siguiente: ay, estás en la plenitud de tu vida, cuando tienen 18, 19 añitos, por ejemplo, un joven, una chica, ¿no? Es como decir, es la mejor etapa de tu vida ahorita. Uy, no precisamente es eso, ¿no? Una persona puede llegar a la plenitud de su vida cuando tenga 50, 60. ¿Por qué? Porque en ese momento siente que su vida sí ha alcanzado, después de años, una máxima expresión de la felicidad y que siente al hacer lo que le gusta hacer. Por ejemplo, si alguien me dice: padre, ¿usted ha llegado a la plenitud sacerdocio? Yo diría, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que me ordené sacerdote, amo, quiero mi ministerio sacerdotal. Le doy el máximo desarrollo a lo que significa la atención a los demás. Entonces, cuando estoy feliz, aunque me canse, pero me siento feliz por hacerlo, sepan ustedes que estoy vislumbrando una plenitud de mi vida, en tu matrimonio, tu trabajo, tu estudio, en lo que hagamos. Tratemos de reflexionar esta pregunta, ya que Jesús hoy día nos dice: ¿quién quiere ser el primero arriba? Pues desde aquí empiece a cumplir la ley y enseñarla como debe ser, con misericordia, con paciencia, con amor. Y si quiere ser el último, pues a veces obviamos y no enseñamos lo mínimo que deberíamos enseñar en casa, a los hijos, ¿no? En la familia, etc. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bonito y bendecido día en el Señor.